A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers, you are among those called. Consider your situation. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, consideren que entre ustedes, los que han sido llamados por Dios, no hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, según los criterios humanos, pues Dios ha elegido a los ignorantes de este mundo para humillar a los sabios, a los débiles del mundo, para avergonzar a los fuertes, a los insignificantes y despreciados del mundo, es decir, a los que no valen nada, para reducir a la nada a los que valen, de manera que nadie pueda presumir delante de Dios. En efecto, por obra de Dios ustedes están injertados en Cristo Jesús, a quien Dios hizo nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Por lo tanto, como dice la Escritura, el que se gloria, que se gloríe en el Señor. Happy the man who takes refuge in the Lord. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor. Que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Tomen mi yugo sobre ustedes, dice el Señor, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. On one occasion, Jesus spoke thus. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos.
Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Today we celebrate the Franciscan Hoy celebramos Bailon. al He lived in the second franciscano half of the San 16th Pascual century Bailón. Vivió en la in segunda Spain. mitad del siglo He was a XVI shepherd en España. before Fue becoming a pastor Franciscan. antes de ser And while tending the franciscano flocks, y mientras estaba he cuidando los prayed rebaños, probably continuously. él solía rezar When the church bells rang, he probablemente had a de manera cross set up continua. and he would Y cuando sonaban genuflect las before the campanas cross de la or iglesia, él tenía una cruz y genuflect él solía towards the church, knowing when Mass was to be hacer celebrated. genuflexión ante la He cruz never went to hacia la school, iglesia y and he él had this sabía great a qué horas devotion se to celebraba la people. misa. Él nunca And tuvo he went estudios on y to tuvo una become a pero sí Franciscan tuvo una gran brother, devoción a la never Eucaristía. became Y a más adelante priest, sería hermano had fled franciscano. this life. Nunca He was llegó a at ser times a sacerdote. porter and also a quester En for food and ocasiones things for the fue community. lotero. En otras Um, ocasiones but he had this rogaba extraordinary pidiendo devotion to the comida para Eucharist. la And Leo comunidad the y 13th, tuvo una who's even more extraordinaria devoción a la rigorous, Eucaristía. Y names el him Papa the León patron XIII en of Eucharistic 1902, en su carta um, acerca de la Eucaristía, lo congregations and nombra societies. patrón de las And he says, what congregaciones Leo said, eucarísticas y his, sociedades. Y el because Papa his León devotion to dijo the mystery of the Eucharist was que so por su devoción extraordinary. al misterio de He la was a man of Eucaristía simple and humble fue faith tan and extraordinaria, spent fue hours in un hombre adoration. de So gran these readings we have today are humildad y fitting for fe. this, for what you have hidden in Estas, the él learned pasaba children horas and en revealed to adoración, the así merited que estas children. lecturas que tenemos hoy son muy God seems to apropiadas. love shepherds, right? Gives Al special Señor gifts, le encantan apparitions los of things pastores. happening to shepherds. Great saints were shepherds. Él ha concedido grandes Jesus is the great dones y shepherd. apariciones a los And he pastores, had this a grandes santos que humbleness han sido before pastores. the Jesús es great el buen mystery. pastor. God is mystery. The divine is mystery. I Y can never fully él tenía una plumb gran God. humildad He has acerca del gran multitudes of misterio. depths. I can Dios es un never misterio, es un fully misterio divino que understand nunca him, and that podemos entender that's good plenamente. news, right? De Because hecho, for all eso es eternity bueno in the beatific porque para toda vision, la we eternidad, can en la never visión exhaust beatífica, the revelation of nunca God. podemos We can never agotar la exhaust revelación de Dios. our Nunca growing love podemos for him as more is agotar revealed to us nuestro in amor eternity. hacia Él mientras más nos es And this, revelado en la in the eternidad. most unbelievable way, Y de is manera continued in the increíble, Eucharist. continúa en la Because he's Eucaristía, truly there, body, blood, soul, and divinity. The presence we speak porque of Él in Ephesians is the verdaderamente es mystery el of cuerpo, faith, sangre, alma y divinidad. because God is there. Hablamos de la Eucaristía como el misterio de la fe, The scriptures porque say Dios the hidden está from ahí the learned and oculto. clever. Y eso es lo que dicen We las must have Escrituras, faith to oculto approach de this los mystery of his presence. entendidos. It Hemos de cannot be tener fe fully grasped. It's para revealed to children, acudir a este to the misterio de su simple and presencia, y humble, nunca lo podemos entender plenamente. and we Le ha can sido revelado a los niños y stay a los before that humildes, a los mystery. sencillos, The Catechism y podemos simplemente estar ante este famously misterio. quotes that El catecismo, peasant prayer famosamente, that John Vianney cita very la well said oración that asked him, "What de are you los doing, campesinos que Average?" rezaba He said, San "Oh, Juan Vianney, praying." And he cuando le looks at decían, me. ¿qué estás He has haciendo? this deep Y él decía, estoy en communication that God's adoración. language is Él me mira a mí, yo silence. lo miro a él. Come before him, Y existe esa place ourselves profunda before the comunicación presence of God cuando in estamos silence. ante Dios en There's silencio. something so powerful about that and Hay algo restorative, enorme, restive, rather algo than que es being muy out in the restaurador, world and en lugar de estar going fuera, en el crazy and running mundo, after this or that, enloqueciéndonos, different parts. To have corriendo detrás de una peace cosa o la in the otra. Lord. And this is the Hay algo first hermoso en la commandment. paz del In Señor. Deuteronomy Y ese es el 5:6, primer "I am the Lord mandamiento. your God, who Deuteronomio brought you out of the land of 5, Egypt, versículo out of the 6 dice, house yo soy of el Señor tu bondage. Dios que te sacó You shall not make de for yourself a graven la image or any esclavitud, la tierra likeness del of Egipto, anything de that la is in heaven above, esclavitud. or that No is harás on the ninguna earth, imagen or that is in the water de under the earth. nada You shall que not hay bow en down la tierra o or en el serve cielo o them." debajo de la tierra o en el agua. So he brings No us te out of the land of inclinarás Egypt.
out of y los bondage. adorarás. And Él nos we are sacó de la to tierra de serve Egipto, him, nos to sacó de la bow down esclavitud y hemos de before him. servirlo, We're called to de worship God in the inclinarnos ante Él. first Estamos commandment. llamados a adorar a Dios en el primer mandamiento. Adoration of God Adoración de is the Dios fundamental attitude towards es la God that we actitud are to have. fundamental He is our hacia Dios creator. que hemos de tener. We are the Él es creation. nuestro God creador, continually nosotros las criaturas. reaffirms that. That's an expression of that Y es algo relationship que as queda being reafirmado creature constantemente. before the Maker. Somos So criaturas in our ante el worship of Creador. God, the En Catechism nuestra speaks adoración about de Dios, el catecismo that nos we are habla to acknowledge de our que nothingness, to hemos have de this reconocer que no somos humility nada. that the Hemos de gospel tener speaks of, to be humildad, la humildad the de little la que ones. habla el Evangelio, ser los And in pequeñitos. this worship, yes, Y en esta we are made from adoración, nothingness. sí, hemos sido Yet creados he a partir de sets la nada. man Sin free. embargo, He sets us Él free da from libertad al turning hombre, in on nos da libertad ourselves, the Catechism speaks of. después de que And nosotros nos so hemos our vuelto temptation is hacia to nosotros become mismos. Nuestra self-centered, tentación es self-focused. In worshiping Him, we centrarnos en start to nosotros see His mismos. will. Y And al that adorar widens a up Dios our empezamos a ver horizons su rather than voluntad just turn y to eso abre overly wanted nuestros things. horizontes en lugar de Even encerrarnos in the solo natural en las order of cosas que queremos, creation, incluso en el orden we natural. have 6 days En of la creation, the creación seventh day, tenemos Sabbath 6 días de rest. creación That's a y el call to séptimo come and día, worship, el to come have descanso, communion with el God. sábado, I put que nos down llama a things adorar of a this Dios, a world. tener We're comunión con busy making Dios, an idol of work and a acquiring apartarnos de things. las cosas del mundo. But we're called on the seventh day to rest in the Estamos Lord llamados a descansar and to en el worship Señor Him. The en el Christians séptimo made that día y a Sabbath, rendirle alabanza. moved it to Los Sunday, the cristianos day of the resurrection, so we can apartaron ese día worship sábado God y más throughout adelante lo Sunday. movieron al domingo, el día de la resurrección, para And poder the adorar Lord a is Dios y enfocarnos en Él. rescuing us from Y el the Señor nos slavery of está sin and the rescatando de idolatry la of the world. esclavitud del As I said, there'll pecado be y la moments of our idolatría del experiences mundo. we're going to be enslaved to chasing after created things and become La attached esclavitud to de them, estar enslaved to persiguiendo them. I las am the Lord your cosas God who creadas brought you out of the land of y estar Egypt, encadenados out a of the ellas. house of bondage. Él nos dice, I just yo love that. soy el Señor, I mean, do we have a tu sense of Dios que te that? sacó de Egipto, Do we donde have a eras sense esclavo. of our being enslaved to sin? Entendemos cómo That I estamos absolutely require esclavizados por grace. el I need His pecado help. y que I need to necesitamos be brought la out ayuda of de Dios, Egypt. la gracia de I Dios, need to be que rescued. I necesito need ser to be sacado de delivered. Egipto, necesito In our ser worship, we're salvado. experiencing this En la deliverance, adoración this freedom. experimentamos esa So liberación, we're called to pray, esa to libertad. worship Him, to lift our Estamos llamados a minds and orar, hearts to a Him, rendir la to make alabanza, acts of faith, a hope, and elevarle love, nuestras mentes y prayer, corazones, a hacer actos praise, and de fe, thanksgiving, esperanza y amor, intercession, oraciones and de petition. alabanza y acción de gracias e And intercesión y yes, to be petición. silent Y sí, before the Lord our a God guardar silencio in ante el His Señor ever nuestro greater Dios, presence. The Catechism en says the su Lord cada is vez always mayor presencia, near. como dice el catecismo. And spiritual writers talk about Y God's los language is escritores silence. espirituales hablan de que el God lenguaje de Dios communicates es el to us by His silencio. presence, just Él se being comunica con nosotros a before Him. través And de we su have that presencia in our Catholic cuando estamos churches in the ante Él most y lo extraordinary tenemos way. disponible en nuestras iglesias And yes, católicas de la in our manera más hometown extraordinaria. churches, God is Para everywhere. aquellos que He's están present, confinados a sus especially the hogares, baptized, Dios and He está dwells the presente temple en of the todo Holy lugar, Spirit in us. especialmente para So los we can make bautizados, this o Él worship and mora en this el templo, en el Espíritu adoration at Santo, en home. nosotros, de manera que podemos hacer esa But He adoración has come to us en in the casa, pero incarnation. Él This is ha acudido a continued in the nosotros en la Eucharist encarnación and y His esto most continúa en la Eucaristía extraordinary y communication and se nos es comunicado de manera más ability we have now to extraordinaria come before the en la Lord. habilidad que tenemos de acudir ahora ante el Señor. Remember in Exodus, the Israelites Recordemos led en el out into the Éxodo desert. los They were taught, israelitas given the salieron Ten al Commandments and desierto, taught how to recibieron los worship 10 God. mandamientos y se les But in enseñó Jesus cómo Christ, we have the adorar a fullness. Dios. That was Y en the Jesucristo tenemos la prefigurement, the plenitud, foreshadowing. la In Christ, prefiguración. we En have the Cristo true, full worship in tenemos Jesus Christ la to adoración His plena en Father. That Jesucristo, relationship He la has with His relación Father, we share it. We que have tenemos con access Él, to Él the tiene con Father, su Padre y sharing in tenemos His love for the participación, Father, tenemos sharing His acceso al Padre, obedience to the Father, compartiendo en su and His amor al sacrifice of Padre, love su to the obediencia al Father. Padre, su sacrificio Out of de obedience, amor He al was put to Padre, death. por obediencia Él es Following the Lord's ejecutado, will. al seguir la And voluntad del Señor. sacrifice, as Augustine said, is Y any attempt to como draw dice San close to Agustín, God. So we're sharing in Jesus' el sacrificio sacrifice es at the Mass. la manera de acercarnos He más a left Dios. us the Mass.
Y Jesús nos dejó el sacrificio de la misa, la representación del Calvario, su sacrificio, su acción divina y su presencia eucarística divina en la misa. Esa es la forma suprema de adoración y está dirigida, como Juan Pablo II escribió hermosamente, está dirigida hacia Dios Padre a través de Jesucristo en el Espíritu Santo. Todo su ser trinitario en nuestra alabanza. Juan Pablo, en su carta a los sacerdotes de 1980, de Jueves Santo, escribió acerca de la importancia de la adoración para los sacerdotes, pero también aplica a todos nosotros, que la adoración a Cristo en el sacramento del amor también debe hallar expresión en diferentes formas de adoración eucarística. La oración antes del Santísimo Sacramento, la procesión del Corpus Christi, la bendición de las 40 horas, las procesiones. Él diría que la iglesia en el mundo tiene una gran necesidad de adoración eucarística. Jesús nos espera en el sacramento del amor. Seamos generosos con nuestros tiempos, vayamos a su encuentro y en la adoración y la contemplación, llenos de fe, prestos para hacer propiciación por los grandes pecados del mundo, que nuestra adoración nunca tenga fin. Vayamos y hagamos propiciación por aquellos que no creen, no adoran, no tienen fe, no rezan. Es la oración de Fátima. La adoración de Jesús en el Santísimo Sacramento puede llevarnos a la participación plena en la misa y la adoración después saca frutos de ella en nuestras vidas. Y comunicar sacramentalmente requiere esa comunicación personal con el Señor. Necesitamos tener una oración personal. Y si podemos, un momento de adoración personal. El cura de Ars diría que cuando estamos ante el Santísimo Sacramento, abramos nuestros corazones. Nuestro buen Dios abrirá el corazón de Él. Hemos de acudir a Él. Él vendrá a nosotros. Uno para pedir, el otro para recibir. Será como un aliento que va de uno hacia el otro. Me parece algo hermoso, un aliento que va de uno al otro al estar en su presencia eucarística. Así que en el Evangelio, después de hablar acerca de estos misterios, Él casi como si fuera un ruego. Vengan a mí, todos los que laboran y están agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo, aprendan de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón, y en mí encontrarán descanso para sus almas. Un peso pesado. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa para cada uno de nosotros? ¿Qué significa para mí? Al servir al Señor como cristianos, podemos tener tentaciones, podemos tener sentimiento de culpabilidad y fracaso en nuestro servicio, que es imperfecto. Ni siquiera lo podemos adorar de manera apropiada por nuestros pecados, que son un límite. E incluso nuestros sufrimientos pueden sentirse imperfectos, incluso cuando cargamos la cruz. Pero aún así, estamos llamados a perseverar. Estamos llamados a vivir según la humildad y la dependencia. Y esta experiencia de nuestras imperfecciones, de no adorar bien o de no cargar nuestra cruz bien, es parte de nuestra purificación también. Puede que estemos agobiados por esto, por alguna cosa, pero podemos presentárselo a Jesús. Él nos dice que se lo presentemos, que lo reconozcamos. A diferencia de buscar satisfacernos a nosotros mismos, en lugar de enfocarnos solamente en nuestros puntos fuertes y perfeccionarnos, los podemos convertir en nuestro objetivo y nos olvidamos de Cristo en lugar de enfocarnos en Jesús. Estamos llamados a enfocarnos en Él, a tener humildad. Un amigo me citó un libro de Herbert von Zeller. Me parece que él vivió en
primera parte de los años And he said 1900, something like, y él dijo algo así como, after the age of 40, most después of de la our edad de los lives, 40, la mayoría de we la go mayor from parte de he nuestras said, vidas we go from a series pasamos of de failures, one to una another, serie de fracasos a otra at the age of 40. And I related después that de los because, you know, 40 it's like años. we get to be Y yo me 40 years identifico old, or con when we eso get older, porque whatever the age cuando is, llegamos a we los have more 40 responsibility o cualquiera sea la edad, because we realize our hay un punto en que weaknesses. tenemos más We're more responsabilidades y human. nos damos We might cuenta realize we de fall short nuestras of the debilidades. Nos mistakes damos we made. cuenta We fall que short in the priesthood, nos quedamos cortos como of being padres, hay forgiving to errores, nos others, quedamos cortos como ability to sacerdotes communicate the o de faith. repente en nuestra manera en que nos Von Zeller was relacionamos right. con He said, otros o en general nuestra capacidad experience de seems to comunicar show la that fe. after the age of Bonseler escribió 40, que la the experiencia normal general state of men and women is parece mostrar que failure. después de los 40 años This de should edad, be el estado acknowledged natural de without los hombres y useless mujeres regret. es el fracaso. I have Y learned hemos that de whatever reconocerlo state I may be sin content. ningún You know, in arrepentimiento the inútil. beginning, when we He first llegado a darme set cuenta out de to esto y serve estoy God, contento. Al there comienzo, was a cuando uno certain empieza freshness about the a whole servir a thing. Dios, hay cierta novedad It was an con respecto a adventure. todo eso, We were una confident of aventura. being able to achieve. Teníamos confianza de ser Prayer, we capaces imagined, de was simply a lograrlo. matter of Nos concentrating a bit imaginábamos que la more each oración day, era which would mean meramente becoming a asunto bit de more concentrarnos recollective un each poquito más day. cada día, lo cual With the significa grace of God, recolectarnos we más ought un to be able poquito to más cada día. manage this Con la all gracia de right. Dios podríamos And hacerlo I bien. related that. It's like we can focus on just trying harder, just Como perfecting ourselves. enfocarnos solamente y We tratar lose un sight poquito of más this duro en dependence and perfeccionarlos humility on y nos God. I know the olvidamos de la pastor prayed dependencia about y that. humildad ante Dios, You know, a very como humble man. por ejemplo tenía So San we Pascual bring that Bailón. burden to Christ, Hemos and we pues get de rest. presentar esa carga a His yoke Cristo is y easy entonces tendremos descanso, and his pues su burden yugo light, es that he fácil will y su refresh us. carga es And we have llevadera this y Él ha de extraordinary opportunity in the refrescarnos Eucharist to y do tenemos this, esa to oportunidad come before him and be extraordinaria en la liberated Eucaristía de ourselves. hacer esto, de acudir ante Él y quedar libres de nuestras cargas.